cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, en todo momento Él hablaba e instruía a sus discípulos, que eran sus seguidores. Él hablaba a grandes multitudes porque Él quería que todos aprendieran acerca de la palabra, que más adelante ellos iban a llevar a todo el mundo, ¿verdad? Que iban a compartir, se iba a compartir con todo el mundo. Y esta, decíamos, es una palabra valiosa, una palabra que edifica vidas, una palabra que tenemos que atesorar en nuestros corazones, porque es una palabra que nos guía siempre hacia todo bien. Y aquí dice la palabra que leíamos, que le propuso una parábola a sus discípulos sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermanos, nosotros sabemos que la oración es el medio de comunicación perfecto entre nosotros y nuestro Padre Celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que la oración es la herramienta que todo hijo de Dios, que todo cristiano, ¿verdad?, usa en los momentos cuando tiene alguna dificultad, cuando está enfrentando alguna tristeza, cuando tiene algún problema grande. Nosotros a lo primero que recurrimos es a la oración. Pero el Señor aquí les está haciendo una invitación a sus discípulos y les dice, es necesario orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desfallecer. Orar siempre de día y de noche. Estar insistiendo, estar persistiendo y continuar cada día orando al Señor. Jesús les explica a través de parábola, ¿verdad? Como dicen que es un ejemplo material para una enseñanza espiritual. El Señor de esa manera enseñaba, ¿verdad? Y entonces, bueno, lo que leíamos aquí en el versículo 2, el Señor empieza a contar y dice que había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Estas son dos características o dos puntos en los cuales nosotros tenemos que poner cuidado, porque dice aquí, ni temía a Dios. Quiere decir que entonces este varón era un hombre fatuo, era un varón falto de sabiduría, porque dice la palabra en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, si este varón no temía a Dios, quiere decir que no le tenía ningún respeto, que no le tenía ninguna, pues que Dios no estaba en sus noticias. Pero dice aquí también la otra característica, que tampoco temía a los hombres, es decir, le era indiferente el prójimo, lo que sintieran, lo que vivieran, lo que estuvieran pasando, a este varón lo tenía muy sin cuidado. Pero en su cargo, porque aquí la parábola destaca un cargo de este varón, él no era cualquier persona, era un juez. Y nosotros sabemos que en los tiempos del Señor los jueces eran los que tenían una responsabilidad muy grande sobre el pueblo. Las personas venían a ellos y ellos eran los que decidían y los que daban una solución, ¿verdad?, ante un problema, ante una situación adversa que se presentara en las personas. Dice que este juez pues tenía esas características y menciona la segunda persona, una viuda. Cuando el Señor menciona así un pronombre o algo como caracteriza a una persona, Él está hablando de la viuda, para hacer referencia a que nosotros nos imaginemos la condición de la mujer. Dice aquí que la viuda venía a este juez y le decía siempre, hazme justicia de mi adversario. Pero ¿a qué hombre venía? ¿A qué clase de hombre venía? Con estas características, que ni temía a Dios ni temía a ningún hombre. Y bueno, la viuda, hermanos, pues en los tiempos del Señor y visto a los ojos de los hombres, era considerada poca cosa. Una viuda era comparada con un leproso. Era una mujer marginada, era una mujer que no tenía quien la defendiera, era una mujer sola, que no tenía quien diera la cara por ella. Pero dice esta palabra que aún así esta viuda venía e insistía con este juez.
Vamos a ver, porque ante los ojos del Señor las viudas eran muy importantes, tan importantes que el Señor dejó leyes establecidas para su protección, para su provisión y para su cuidado. Si nos vamos a Deuteronomio capítulo 24, ¿alguien gusta leer de los versículos 19 al 21? Deuteronomio 24, del 19 al 21, aquí se habla acerca de las leyes que dejó el Señor para las viudas. Amén. ¿24, 23? 24, del 19 al 21. Cuando enseñares tu viña, no rebuscarás tras ti, para el extranjero, para el huérfano y para la viuda será. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Amén, gloria al Señor. Entonces ahí vemos cómo el Señor dejó leyes para el cuidado y protección de la viuda, para su provisión. Y vemos que Él decía que cuando espigaran, cuando sea el tiempo ya de cortar la cosecha y fueran espigando, todo lo que iba quedando, ya no se regresaran a recoger lo que iba sobrando, sino que la viuda lo fuera recogiendo para el mantenimiento. Y lo vemos en muchos ejemplos de la Biblia con Ruth, ¿verdad? Cómo ella, el Señor la sostuvo y le dio mantenimiento a través de esto. Y también las viudas juegan pues un papel bien importante aquí en la Biblia. El Señor menciona muchas de ellas, como la viuda de Naín, también como la viuda de Sarepta, como la viuda que lo dio todo, ¿verdad? Dio todo lo que tenía por el Señor. Entonces, el Señor, ante los ojos de Dios, las viudas tenían grande valor y grande estima, mas no era así delante de los ojos de los hombres. Dice entonces aquí, seguimos leyendo la parábola. Dice, pero en el versículo 4, pero él no quiso, es decir, el juez no quiso hacerle justicia por algún tiempo, mas después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, todavía porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me muela. Es decir, aquí no se menciona cuánto tiempo. No dice la Biblia cuánto tiempo esta mujer estuvo insistiendo y persistiendo. Quizá fueron un mes, quizá fueron años, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que a veces nosotros también nos podemos encontrar en una situación similar. A veces nosotros también, ¿verdad? Venimos y le pedimos al Señor a través de una oración que el Señor nos conteste una petición o que nos haga justicia de alguna situación por la que estamos enfrentando. A veces no hay respuesta. Pasa un día, pasa una semana, pasan meses, a veces pasan años y no hay respuesta. Y por eso pregunto, ¿nos vamos a rendir? El Señor nos dice que nosotros tenemos que seguir perseverando, tenemos que seguir insistiendo, tenemos que ser resilientes y levantarnos de esa situación y seguir adelante. Porque luego podemos decir, ¿será que el Señor no escuchó mi oración? ¿Será que Dios no me ama, que no me quiere contestar? ¿O será que el Señor pues está tan lejos de mí que no me está haciendo justicia? No, hermanos, nosotros tenemos que saber que tenemos a un Padre de amor, a un Dios que nos ama, a un Dios que se goza en hacernos bien. Y entonces vemos aquí cómo este juez respondió de una manera y dijo, le voy a hacer justicia, pero no porque la tomara en cuenta, no porque viera su dolor, no porque viera su aflicción, sino porque dijo, para que ya no me siga molestando, para que ya no me siga impacientando, porque pues, válgase la redundancia, puedo perder la paciencia y puedo hacer otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como hijos de Dios
Sabemos que aunque hay casos en los que las leyes humanas, terrenales, tienen que intervenir, sabemos también que hoy en día hay mucha corrupción en todas las cosas. Sabemos que con un par de billetes las cosas se pueden desviar y no hay justicia y no hay el obrar a favor de aquel necesitado, de aquel que lo está demandando. La Biblia aquí no nos dice qué era lo que la viuda estaba padeciendo, pero sí nos da a entender que la mujer tenía grande desesperanza. Y por eso el Señor pone de ejemplo a sus discípulos una viuda, para que la veamos desde el punto de vista más vulnerable, desde el punto de vista más frágil, que era en aquel entonces una viuda, o representaba una persona que estaba sola. Tampoco nos menciona si ella tenía familia, si tenía un hijo o no tenía, pero sí nos dice su condición. Finalmente este varón le hizo justicia y el Señor le dijo a los profetas algo. Dice aquí en el versículo 6, y dijo el Señor, oíd lo que dice el juez injusto. O sea, esto fue lo que dijo ese juez injusto. Pero en el 7 el Señor les afirma, esto es como que una comparación entre el juez injusto y el juez justo, que es nuestro Dios al cual servimos. Amén. Dice, y Dios no hará justicia a sus escogidos, hermanos. ¿No nos hará justicia el Señor a nosotros que un día fuimos escogidos por Él? Por el puro afecto de su voluntad, dice la palabra, porque por gracia el Señor nos salvó. ¿No nos hará justicia nosotros que clamamos al Señor día a día y noche? Quizá llega un momento en que hasta sea molesto que en una congregación digamos siempre lo mismo, yo pido por esto. Yo pido por la salvación de mis hijos. Yo pido porque el Señor me ayude en este caso. Y a veces ya nos quedamos calladas y ya no queremos decir, pero el Señor nos dice, tú insiste, tú persevera, tú sigue orando. No importa que hoy no encuentres respuesta, pero el Señor un día te la va a dar. Y la respuesta va a llegar conforme a la voluntad del Señor y en el tiempo de Dios. A veces podemos pensar, ¿por qué no ha llegado? Y decía yo ya las cosas que a veces ponemos nosotros como pretexto de decir, es que Dios no me oye. Pero hermanos, sabemos también que el Señor tiene propósitos para nuestra vida. Y sabemos que quizás si no nos está respondiendo inmediato es porque Él sabe que eso que estamos pidiendo no nos conviene por el momento o no nos conviene. Y cuando nos conteste puede ser que su respuesta sea no. Y nosotros tenemos que aceptar su voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Amén. Gloria a Dios. También puede ser que no nos conteste porque Él nos está moldeando a su manera. Él nos está transformando. Él nos está dando paciencia a los que no la tenemos mucho. Él nos está dando fe a los que tenemos la fe baja. Él nos está quitando todo lo que estorba en nuestra vida de servicio para alabar al Señor. También eso tenemos que meditarlo, porque el Señor aquí es lo que hace o lo que quiere que sus discípulos entiendan, ¿verdad? Dice el versículo, dice que claman a Él día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos. Es decir, aunque seamos persistentes, aunque seamos insistentes, a Él le agrada que le pidamos. A Él le agrada que vengamos delante de Él, en comunión con Él y le digamos, Señor, te lo vuelvo a pedir, quizá con la humillación, quizá con la humildad, desde el punto de vista de la viuda. Quizá a lo mejor estamos pidiendo al Señor, como dice en Santiago, de mala manera, o estamos pidiendo cosas que no nos van a edificar, que no nos van a ayudar, cosas que son pues vacías o que son vanidades para nuestras vidas. Pero el Señor siempre quiere darnos lo más precioso, lo más útil, ¿verdad? El Señor quiere irnos moldeando, como dice la palabra, como el barro al alfarero.
Gloria al Señor. Dice el versículo 8, os digo que los defenderá presto, pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, vamos a hacer lectura de algunos versículos en donde se hace la comparativa acerca de que Dios, el Dios al cual servimos, el Dios al cual clamamos, es un juez justo. Sí, amén. Hemos visto su justicia en nuestras vidas, cada día hemos visto su justicia. Y si hoy tenemos una necesidad que no ha sido respondida, sigamos orando, sigamos perseverando, como el Señor le dijo a sus discípulos. Me gustaría que me ayudaran a leer estos versículos, que está uno en Hebreos capítulo 6 y versículos del 10 al 12. Hebreos 6, del 10 al 12, y que nos hablan todos ellos de la justicia de ese Dios al cual clamamos. Amén. Sí. Amén, gloria al Señor. Aquí habla acerca de que Dios no es injusto para olvidar el amor, el trabajo de amor que nosotros hacemos para su servicio. Entonces ahí estamos viendo que nuestro Dios es un Dios justo. ¿Alguien gusta leer Isaías capítulo 30, versículo 18? Isaías 30, 18. Amén, gloria al Señor. Dice que Jehová es un Dios de misericordia y de juicio. Entonces ahí nos está diciendo la palabra. Apocalipsis 15:3. Apocalipsis 15:3. Cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico de Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Amén, gloria al Señor. Justos y verdaderos son los caminos de nuestro Señor. Es hermoso canto, ¿verdad? Es hermoso coro que entonamos. Y por último, el Salmo 103:6. Salmo 103:6. Jehová, que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Amén. Aleluya, Él hace justicia a todo el agraviado, a todo el que padece violencia. Y entonces esta viuda, ¿verdad?, que insistía, pues finalmente le fue hecha justicia, pero no porque tuvieran de ella misericordia, ni siquiera tuvieran un poco de amor hacia ella, sino para que no siguiera molestando, le fue hecha juicio, ¿verdad? Le fue dada esa petición que ella tenía, le respondió. Pero nosotros estamos clamando a un Dios de justicia, a un Dios de amor, a un Dios de entrañas de misericordia, a un Dios que no se queda con nada, a un Dios, hermanos, que cuando nosotros le ponemos nuestra causa, nuestra necesidad enfrente, Él realmente lo toma en sus benditas manos y realmente Él examina todas las cosas, cómo fueron, cómo sucedieron. Nosotros sabemos que en la tierra, aquí en nuestro mundo en el que vivimos, decía yo que el último veredicto lo tiene el juez y que muchas veces por intereses puede dar un veredicto que no es a favor de aquel que está padeciendo la necesidad, pero el Señor, que es omnisciente, que es omnipresente y que es todopoderoso, Él ya vio la situación que quizá tú estás padeciendo de injusticia. Él que lo ve todo ya valoró todo, cómo se dio, ¿verdad? Las partes que participaron
en esa situación, Él las está valorando, Él las está pues sopesando, y finalmente el Señor va a dar una respuesta justa. Nosotros no le pedimos al Señor venganza, no es venganza lo que estamos pidiendo, porque esa es de Dios. El Señor dice, mía es la venganza. Nosotros estamos pidiendo justicia, justicia para el agraviado, justicia para aquel que tiene el derecho. Y Dios, que todo lo ve y que todo lo sabe, va a responder y va a dar la victoria a todos sus hijos que están esperando en Él. Bendito sea el Señor. Ahora, el último versículo que decía, pero cuando el Señor regrese, cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Alguien puede leer Mateo 24:13? Mateo 24:13. Amén. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El Señor le dijo a sus discípulos, perseverar en la oración, de día y de noche. No desmayes. Y dice aquí en Mateo, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Nosotros sabemos que nos tenemos que mantener en fe, en comunión con Dios, en oración diaria, porque si nosotros nos despegamos un momento de estar en comunión con Dios, inmediatamente sabemos que el enemigo está presto, está como león rugiente para atacar. Un descuido, hermanos, y el enemigo se presenta. Y como dicen, el que esté firme, mire, no caiga. A veces nos sentimos muy seguros en las cosas de Dios. A veces decimos, es que yo sé en quién he creído, pero sin embargo un descuido y podríamos perder la salvación. Por eso dice el Señor que cuando en los últimos tiempos se iba a enfriar, ¿verdad? Se iba a enfriar la caridad, el amor, la fe. Dice ahí que nosotros nos tenemos que mantener firmes en la fe, firmes en la oración, firmes en la comunión con Dios, para que cuando el Señor venga, entonces podamos ser arrebatados, podamos irnos con Él. No sabemos, dice aquí la pregunta, cuando Dios venga, ¿hallará fe en la tierra? Con tanta apostasía, con tanta idolatría, con tanta situación de homosexualidad y de cambios de géneros que se están presentando. Entonces, Él nos manda, el que conoce el futuro sabía que en cada época se iban a presentar situaciones muy difíciles, que iban a hacer que los hijos de Dios se tambalearan, ¿sí? Porque nosotros estamos perseverando, como dice Pablo, no que ya lo hayamos logrado, sino que nosotros seguimos mirando al blanco perfecto que es Cristo. Seguimos día y noche perseverando. Y es lo que el Señor quiere, que perseveremos en comunión, en fe y que perseveremos en oración. Amén. Gloria al Señor. Pues este es el mensaje que en esta noche el Señor trajo para todos nosotros, porque su palabra, como decía yo, es un tesoro, es algo hermoso, es acedrada, dice, como la plata, que debemos valorar, que debemos aquilatar y que debemos guardar en nuestros corazones. Nos ponemos de pie y vamos a orar en estos momentos. Padre bendito y de la gloria, te damos muchas gracias, Señor, por este mensaje que has dado en esta noche a todos nosotros. Tú nos mandas a seguir persistentes en la oración, persistentes en la comunión contigo, persistentes en tus caminos, Señor, y buscándote, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, porque a veces nos mostramos débiles, débiles en fe, débiles en oración, Señor. Pero tú eres el Todopoderoso, porque a través de tu Espíritu Santo eres el que puede aumentar nuestra fe y que puedes hacer que la comunión contigo, Señor, sea de día. Esfuérzanos y no seamos perezosos, como dice tu palabra, sino que seamos esforzados. Gracias te damos en esta noche